Hay un tipo de derrota que no se grita. Se queda quieta, de rodillas, frente a una vitrina iluminada. Una niña señaló un pastel de fresas y sonrió como si el mundo siempre cumpliera sus promesas. Su padre ya había visto el precio desde la calle, y aún así entró, esperando un milagro pequeño. Cuando iba a pronunciar la frase que más duele, una mujer de traje impecable levantó una tarjeta negra y, sin saberlo, abrió una puerta que ninguno de los dos había visto. Si alguna vez ha tenido que elegir entre el orgullo y el amor, deje su experiencia en los comentarios. Y si le gustan las historias que empiezan con algo cotidiano y terminan con un giro que deja pensando, apoye el video con un me gusta y suscríbase para no perderse las siguientes. El olor a pan recién hecho flotaba en la pastelería como una nube espesa, dulce, tibia, pegajosa. Azúcar, vainilla, mantequilla y una nostalgia difícil de explicar, como si esa mezcla también oliera a días más simples. Detrás del vidrio, los pasteles formaban filas perfectas: chocolate oscuro con brillo de espejo, crema blanca con bordes rosados, nueces tostadas, frutas que parecían recién lavadas. La luz de las lámparas los volvía irreales, como objetos de un mundo donde los problemas se resolvían pagando. Valentina se pegó al mostrador, tan cerca que dejó un círculo opaco en el vidrio con su respiración. Estiró un dedo y lo apoyó en el pastel más vistoso, blanco, con remolinos rosados y fresas acomodadas como coronas. «Mira, papá, ese es el que quiero». Su voz tenía esa alegría limpia que no negocia, la alegría de quien cree que las promesas existen porque alguien las dijo una vez. Era su cumpleaños. Para ella, eso significaba una regla del universo. Diego no se movió de inmediato, no por indecisión, sino porque su cuerpo ya conocía la cuenta antes de hacerla. Vio el precio en la tablita negra y sintió el golpe sin ruido. Números fríos, inmóviles, seguros de sí mismos. Metió la mano en el bolsillo de la chamarra como un hábito, el mismo gesto de otros días, de otras semanas, como si tocar la cartera pudiera volverla más pesada. La abrió. Billetes arrugados, monedas sueltas, la ligereza sospechosa de quien ha aprendido a medir la vida por lo que falta. Valentina seguía sonriendo. No exigía todavía. Esperaba. Ese tipo de espera es la más cruel, porque viene llena de fe. Diego se agachó frente a ella. El piso estaba helado y se le coló por la tela del pantalón, pero el frío no le importó. Quería estar a su altura. Quería que lo viera no como un muro, sino como alguien que intentaba sostener el mundo con las manos. Le tomó la pequeña muñeca con cuidado, como si fuera de vidrio. «Princesa», dijo, y la palabra le salió raspada. «Hoy no alcanza el dinero». No dijo «no quiero». No dijo «no puedo». Dijo lo que era. Una realidad sin mala intención, pero con dientes. Valentina parpadeó. Primero como quien no entiende el idioma, luego como quien entiende demasiado rápido. «¿Ni siquiera un pedacito?», preguntó bajando la voz. Diego sintió como algo se apretaba dentro del pecho, una mano invisible cerrándose despacio. Quiso explicar. El alquiler, la escuela, la medicina, los recibos, la cuenta que nunca se termina. Quiso prometer un trabajo mejor, un mes menos duro, una oportunidad. Pero las promesas, cuando uno está cansado, suenan a mentira incluso en la propia boca. Valentina miró de nuevo el pastel.
La alegría se le escurrió del rostro con una calma que no correspondía a su edad. No hubo berrinche, no hubo lágrimas, solo esa aceptación rara, adulta, como si la vida ya le hubiera enseñado a tragar sin hacer ruido. Señaló un pastelito pequeño en una esquina, discreto, sin fresas, sin brillo. Diego negó con la cabeza. No porque no pudiera comprarlo, tal vez sí, tal vez ajustando todo, tal vez dejando algo sin pagar, sino porque el gesto lo ponía en evidencia. Era como decir, esto es lo que merecemos. Y esa frase, aunque no se pronunciara, lo lastimaba más que el precio del pastel grande. Valentina bajó la mano y le tomó la palma. Tenía los dedos tibios y un poquito pegajosos por una golosina que había probado antes en casa de una vecina. Lo miró con una seriedad suave. «No pasa nada, papá», dijo, y hasta intentó levantar la comisura de la boca. El próximo año. Dos palabras que en boca de una niña no deberían sonar a consuelo para un adulto, pero ahí estaban. Y en Diego algo se quebró por dentro, sin estruendo, como una madera vieja que ya llevaba tiempo aguantando. En su mente apareció una habitación de hospital, la luz blanca, el silencio, la respiración de Claudia apagándose como una vela que nadie logra proteger del viento. La enfermera colocando a Valentina en sus brazos, diminuta, sin saber que su madre ya no volvería a hablarle. Desde entonces, Diego había vivido con una sola idea, que su hija no se sintiera menos por nada, y ahora era ella quien lo sostenía. «Perdón», murmuró sin levantar la mirada. «Perdón, de verdad». Detrás de ellos, alguien soltó un suspiro. Diego no se giró, pero sintió las miradas como agujas en la espalda. La pastelería estaba llena de gente bien vestida, tranquila, segura. Gente para la que el precio del pastel era un detalle, no un abismo. Entonces escuchó una voz de mujer, cerca, clara. «¿Perdón?» Diego se levantó despacio y se encontró frente a una mujer que parecía hecha de otro mundo. Traje gris impecable, cabello recogido sin un solo mechón fuera de lugar, un bolso cuya costura, solo por existir, parecía haber costado más que su mes entero. Pero lo que más llamó la atención no fue el lujo, fueron sus ojos. No eran altivos, no eran duros. Eran ojos cansados, vacíos, como si la vida la hubiera llenado de cosas y le hubiera quitado lo que importaba. La mujer señaló el pastel de fresas. «Ese. Y 2 postres más para ella». Diego se tensó, como si alguien le hubiera empujado el orgullo con fuerza. «No», le salió rápido. «Gracias, pero no». No quería sonar grosero. No quería herir, pero el miedo y la vergüenza se mezclaron y endurecieron su voz. La mujer lo miró sin sorpresa, como si ya esperara esa reacción. «Entonces, que sea un regalo para la niña», dijo sin suavidad artificial. «No es para usted, es para ella». Valentina miró a Diego, luego a la mujer. En sus ojos asomó una esperanza pequeña, como una cerilla encendida en medio del frío. Diego quiso apagarla, porque sabía lo peligroso que era acostumbrarse a la ayuda ajena. Pero esa esperanza también era su hija, y no podía aplastarla sin aplastarla a ella. El vendedor ya había tomado una caja grande, como si temiera que la escena se deshiciera si se movía lento. Todo empezó a ocurrir con la velocidad de lo inevitable. La tarjeta negra apareció. El pago se hizo sin dramatismo, como si comprar un pastel fuera tan simple como abrir una puerta. Los 2 postres,
2 eclairs de chocolate, brillantes, perfectos, fueron a parar a una bolsa blanca con listón dorado. La caja del pastel terminó en manos de Diego. Era pesada, no solo por el bizcocho y la crema, era pesada por todo lo que significaba. La distancia entre lo que él quería darle a su hija y lo que podía. La mujer habló, sin lástima. «Feliz cumpleaños». Valentina, sin pedir permiso, dio un paso y abrazó las piernas de la mujer, apoyando la cara contra la tela cara del traje. «Gracias, hada madrina», dijo con una alegría que volvió de golpe, como si el mundo hubiera decidido perdonarla. La mujer se quedó inmóvil un segundo, como quien recibe un golpe inesperado. Luego, con cuidado, puso una mano sobre la cabeza de Valentina. Su sonrisa salió torcida, insegura, como si llevara años guardada en un cajón. «De nada, princesa». Diego quiso decir algo, agradecer, protestar, explicar, devolver. No dijo nada. Solo asintió una vez, tragándose la garganta apretada. Salieron a la calle. Era diciembre, y el aire tenía ese frío que obliga a respirar despacio. Las luces navideñas colgaban en las avenidas, reflejándose en charcos y vitrinas. Valentina saltaba a su lado, cantando una melodía inventada, feliz con la caja como si fuera un tesoro. Diego caminó sin hablar, abrazando el pastel contra el pecho, como si así pudiera esconderlo del mundo. Solo varias cuadras después se detuvo, inhaló hondo, y por primera vez esa noche dejó que las lágrimas salieran, sin teatralidad, sin ruido, como un agua que ya no cabía. Miró la caja, miró a su hija, y dentro de él se formó una decisión dura, limpia, inamovible. «Esto se regresa», susurró, «peso por peso». No sabía cómo, no sabía cuándo, pero su orgullo no iba a permitir que aquel gesto quedara como caridad. No quería que Valentina creciera creyendo que su alegría dependía de la compasión de extraños. Lo que Diego no sabía era que esa noche también había movido algo en la vida de la mujer de ojos cansados, algo que ni el dinero ni los logros habían conseguido mover en años. En la casa de Isabela Montoya, el silencio era tan denso que parecía tener peso. Ventanales enormes reflejaban las luces de la ciudad como un espejo perfecto. Todo estaba en orden, el mármol, los cuadros, los muebles sin una arruga. Un orden impecable, casi quirúrgico. Y sin embargo el aire se sentía frío. Isabela estaba de pie junto a la ventana con una copa en la mano. El vino era caro, el sabor complejo, pero dentro de ella no producía nada. Era como beber algo hermoso que no logra tocar el corazón. Su teléfono vibró varias veces. Mensajes de su madre, recordatorios de una junta, una llamada de Tomás, otra de alguien más. Isabela apagó el sonido. Esa noche no quería ser hija, ni jefa, ni apellido. No quería ser el rostro impecable que salía en revistas de negocios. En su mente la pastelería aparecía como si estuviera proyectada en el vidrio del ventanal. Una niña pegada a una vitrina, un hombre agachado, una frase que ella no escuchó claramente, pero que su cuerpo entendió. Hoy no alcanza. Y luego esa otra escena que no podía sacarse. La niña tomando la mano del padre y ofreciendo el próximo año como si fuera un regalo suficiente, como si supiera algo que los adultos olvidan. Isabela soltó el aire de golpe, como si el recuerdo le presionara el pecho. Había esperado tantas cosas en su vida, el reconocimiento, el respeto,
la herencia del poder, el momento correcto para vivir de verdad. Y cada vez que preguntaba por qué se sentía vacía, alguien le respondía lo mismo. No puedes quejarte, lo tienes todo. La niña la había abrazado sin pedir permiso, sin cálculo, sin interés, solo porque sí. Y la había llamado hada madrina, como si la bondad fuera un rol posible, como si esa palabra no estuviera reservada para cuentos. Isabela dejó la copa sobre una mesa, sin terminarla. Se sentó en el sofá abrazándose las piernas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió no ser fuerte. No por debilidad, sino por cansancio de sostener una máscara que ya no recordaba cuándo se la había puesto. Pensó en Diego, en sus puños apretados, en la dignidad dolorosa, en ese no que no venía de la arrogancia, sino del instinto de proteger lo único que le quedaba. Qué terco, pensó, qué absurdo. Y aún así, ese absurdo le parecía más vivo que todo su orden. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Diego estaba sentado en una silla angosta de cocina, mirando la caja del pastel sobre la mesa como si fuera una prueba. La casa era pequeña. Esa noche, más que nunca, parecía vacía. Valentina dormía en su cuarto abrazada a un conejo de felpa, con una sonrisa que todavía no sabía de cuentas ni de orgullo. Diego entró varias veces a mirarla, acomodándole la cobija, besándole la frente, como quien teme que las cosas bonitas desaparezcan si uno parpadea. Después, en la cocina, abrió un cajón y sacó un sobre viejo, donde guardaba sus ahorros. Los billetes estaban gastados, algunos rasgados en las esquinas. Los contó con calma, aunque conocía el número de memoria. 8,000. 8,000 pesos que, en otro tiempo, le habrían parecido algo. Esa noche no alcanzaban ni para acercarse al pastel. Cerró los ojos. La vergüenza se le metió en el estómago como piedra. No quería odio, no quería resentimiento, pero el orgullo le ardía. Tomó una hoja y una pluma. Se quedó unos segundos sin escribir, como si el papel pudiera juzgarlo. Luego trazó, con letra irregular, primer abono. Lo dobló. Metió el dinero y la nota en el sobre. Lo cerró con cuidado, como si estuviera sellando un pacto consigo mismo. Se regresa, dijo a la cocina vacía, aunque tome lo que tenga que tomar. A la mañana siguiente, Isabela llegó a su oficina antes que todos. No había dormido bien. La cabeza le trabajaba como una máquina que no sabe apagarse. Su asistente, Mariana, entró con café. Tenía una expresión extraña, mezcla de curiosidad y respeto, como si trajera algo que no era parte del protocolo. «Dejaron esto en recepción», dijo. «Un hombre pidió que se lo entregaran hoy». Isabela frunció el ceño, tomó el sobre y lo abrió. Los billetes cayeron sobre el escritorio. Viejos, arrugados, honestos. La nota encima, como un mensaje que no pedía permiso. Isabela leyó primer abono una vez, luego otra, luego una tercera, como si la repetición pudiera explicar lo que sentía. No era gratitud, no era incomodidad, era algo más raro. Respeto. Un respeto que le apretó la garganta. ¿Dijo su nombre?, preguntó sin levantar la vista. «Diego Rojas», respondió Mariana. «Trabaja en un taller mecánico». Eso fue lo único que dijo. Isabela se quedó mirando el dinero como si fuera una llave. Ese hombre no había entrado a su mundo a pedir. Había entrado a responder. Y esa respuesta le desordenaba todo. «Consiga su información», dijo al fin, sin presión,
sin insistencia, solo encuentre la forma de hablar con él. Cuando Mariana se fue, Isabela se quedó sola, con el sobre abierto, y sintió algo que no sentía desde hacía años: curiosidad verdadera, no por un negocio, no por una ventaja, por una persona. Ese mismo día Diego pasó horas en el taller, apretando tuercas y aflojando tornillos con la concentración de quien necesita que las manos le sostengan la mente. Sus compañeros notaban el silencio más pesado, pero nadie preguntaba. Diego era de los que guardaban todo adentro. Por la tarde fue por Valentina a la escuela. Ella salió corriendo con un dibujo en la mano, orgullosa como si trajera un diploma. «Mira», dijo extendiéndoselo. Había 3 figuras: un hombre, una niña y una mujer de cabello largo. Encima, un sol torcido y grande. A un lado, algo que podía ser una caja o un castillo. Diego tragó saliva. «¿Quiénes son?». Valentina habló como si no hubiera duda. «Nuestra familia». «Y ella, el hada madrina». Diego la abrazó con fuerza, sintiendo otra vez esa presión en el pecho, pero distinta. No era solo tristeza. Era miedo de que su hija empezara a necesitar a alguien más para ser feliz. Y también era el miedo contrario, que él no pudiera darle lo que merecía. Esa noche, en su oficina, Isabela miraba en una pantalla una fotografía simple que alguien había encontrado. Diego con ropa de trabajo, al lado de un taller viejo. No había glamour, no había pose, solo un hombre real, con un cansancio real y una terquedad que se veía incluso en la forma de pararse. Isabela apoyó la frente en la palma. «Interesante», murmuró. «Demasiado». Al salir del edificio caminó despacio hacia su automóvil. La ciudad seguía igual: tráfico, luces, agendas. Pero ella ya no la miraba igual. La escena de la pastelería volvía una y otra vez como un recordatorio incómodo. Hacer un gesto puede ser fácil. Aceptar lo que ese gesto despierta, no. En el departamento pequeño, Diego acostó a Valentina. Le acomodó el conejo de felpa y apagó la luz. Antes de cerrar la puerta, la escuchó decir medio dormida: «El próximo año». Diego se quedó quieto en el marco. Sonrió, apenas. «El próximo año», susurró. «Y todos los que vengan». Volvió a la cocina. Sobre la mesa no estaba el pastel ya, sino la idea de lo que había pasado. Un golpe al orgullo, sí, pero también una grieta por donde podía entrar algo distinto. Diego no sabía qué iba a hacer Isabela. Isabela no sabía qué iba a pedirle la vida a cambio de ese gesto. Pero los dos, sin darse cuenta, ya habían dejado de ser los mismos. Porque aquel pastel no fue un final. Fue el inicio de una historia que empezaba con una vitrina, una promesa rota y una mano tendida sin aplausos. Lo que Diego sintió de rodillas en la pastelería no fue solo pobreza. Fue la amenaza de convertirse en alguien que se acostumbra a resignarse. Y lo que Isabela sintió al pagar no fue generosidad perfecta. Fue el sobresalto de descubrir que a veces dar también salva a quien da. Hay orgullos que protegen, sí, pero también hay orgullos que encierran. Y hay ayudas que humillan, y otras que, cuando nacen del respeto, pueden encender una parte que parecía apagada. Si usted hubiera estado en esa pastelería, ¿qué habría hecho? ¿Insistir? ¿Rechazar? ¿O encontrar otra forma de ayudar sin herir? Déjelo en los comentarios. Y si quiere más historias así, cotidianas, humanas, sin gritos, pero con verdad, apoye el video con un me gusta y suscríbase. La próxima puede tocar un punto que usted no